Centro Comercial Primavera Urbana, integrando la naturaleza en el desarrollo urbano de Villavicencio. Primavera Urbana, Centro Comercial y Empresarial es un proyecto emblemático ubicado en la ciudad de Villavicencio del departamento del Meta, en la región de la Orinoquía, reconocido por su arquitectura que integra la naturaleza con el desarrollo urbanístico. El edificio cuenta con una superficie total construida de 115 metros cuadrados, de los cuales 89.000 metros cuadrados corresponden a infraestructura urbana y 26.000 metros cuadrados a zonas verdes. Este diseño lo convierte en un referente ecológico al estar contiguo al Caño Buque, ya una reserva natural compuesta por un bosque en galería. El proyecto promueve actividades que invitan a conectarse con la naturaleza, incluyendo programas de educación ambiental para la protección y para la preservación del medio ambiente, donde se destaca la importancia de la fauna y la flora de la región y del piedemonte llanero. Sin embargo, en épocas anteriores la situación que se vivía a sus alrededores del Caño Buque era un tema muy grave, ya que entre el Hotel Estelar y Villacentro, en pleno corazón de la ciudad, se encontraba un basurero lleno de escombros, donde habitantes de calle dormían junto a los desechos orgánicos, a basuras tecnológicas e incluso se veía la tala de árboles. Esta problemática se ha venido presentando con la invasión que actualmente se encuentra sobre la Ronda del Caño, donde existen condominios, centros comerciales y conjuntos cerrados. Se estima que más o menos la cantidad de escombros arrojados en este sector supera las 40 toneladas anuales. Por otro lado, el sendero ecológico ofrece diferentes rutas que permiten recorrer con facilidad y seguridad el bosque galería, donde se puede interactuar y conectar con diversas especies de fauna, como son las familias de los monos titís, las zarigüeyas, las iguanas, entre otras especies, así como la variada flora nativa que allí encontramos. Este recorrido permite vivir una experiencia silvestre única. El Parque Ecológico de Primavera Urbana, Centro Comercial y Empresarial, ofrece también a los visitantes un recorrido que comienza desde la entrada principal, donde se pueden apreciar cascadas y especies de flora propias de la región que rodean la fachada, y partes laterales del centro comercial que se conservan con sus zonas verdes. El señor Carlos Cano, quien fue el presidente del Consejo Territorial de Planeación en su momento, en el plan de ordenamiento territorial, donde dice que está prohibido darle la espalda a las corrientes de agua y que hay que protegerlas. Y desarrollaron eso de esa manera que pudo. Eso fue una cosa de mucha controversia porque la gente creía que era que nos habían dado plata para que pudiéramos hacer eso, ¿no? Pero eso quedó para todo el municipio. Todo el mundo que viva frente a una corriente de agua puede solicitar el permiso para protegerla y cuidarla y hacer una especie de parque, ¿sí? Porque lo permite el plan de ordenamiento territorial, ya que impide que se le dé la espalda a la corriente de agua. Entonces, por ejemplo, si estos que están allá abajo en Villacentro, en vez de tener ese muro, cuidaran el resto del Caño del Buque, se podía salvar ese trecho del caño, en vez de que lo están invadiendo ahí por la espalda, están haciendo cloaca, porque es lo que hace la gente. Tomarlo y integrar el caño como parte de parque, haciendo la figura del cuidado y mantenimiento del ecosistema, como está arriba. Sí. Como está arriba en Primavera Urbana. Claro, no está ni en comodato ni en nada de eso, sino simplemente el urbanizador se compromete a mantener el ecosistema lo más libre posible y lo más normal posible. Y así es que el tipo en Primavera Urbana no han tomado ni un solo árbol, todo lo que hay ahí prácticamente es nativo, o hay alguna especie de invasoras, pero que fueron anterior a la construcción. El plan de ordenamiento territorial simplemente dice que está prohibido darle la espalda a los caños y que hay que darle el mantenimiento y cuidar el ecosistema. Eso es lo que dice. Pues de ahí se puede reglamentar, sino que ningún alcalde lo ha querido hacer. Reglamentar que quien viva frente a un caño puede no apropiarse, sino cuidarlo
y convertirlo en parte de su hábitat. Y así finalizamos. Si Villavicencio recuperara sus caños, se volvería